Ser podcast. Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán, con el régimen iraní amenazando con atacar empresas norteamericanas en Oriente Próximo y con la administración norteamericana respondiendo que está a punto para frenarlo. Todo esto, y aunque suene contradictorio, con un Trump que vuelve a afirmar que la guerra está a nada, a punto de acabar. Ahora intentamos poner un poquito de orden, pero antes, aunque sea edición express de hora 25, la información del tiempo. Nuria Serós, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mañana necesitaremos una vez más la mascarilla en Canarias. Sigue la calima, no tan densa como hoy, pero mucha precaución. En el resto será una jornada tranquila. En la península, Ceuta, Melilla, el sol será el protagonista y necesitaremos gafas de sol. En el norte tendremos algunas precipitaciones, lloverá sobre todo en el Cantábrico más oriental, nevará en los Pirineos y habrá chubascos en Baleares. Una vez más necesitaremos las piedras en los bolsillos porque el viento será fuerte, especialmente en el nordeste y también en Baleares. Pues ya lo saben, precaución, vamos con todo. Y lo primero es contarles bien lo que apuntábamos ahora en portada, esta tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con atacar empresas norteamericanas, por ejemplo Google, Microsoft, que tienen presencia en Oriente Próximo. Y aquí lo más nuevo, Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es que el presidente ha hablado por teléfono con el presidente del Consejo de Europa, con Antonio Costa, el presidente de Irán, con el presidente del Consejo de Europa, y le ha trasladado que están dispuestos a terminar la guerra si hay garantías de que no se repiten los ataques. Sí, es la última hora de la guerra, una conversación que ha desvelado el presidente iraní a la televisión estatal. Están dispuestos a frenar la guerra, pero solo si hay garantías de que no se vuelvan a repetir en el futuro los ataques de Estados Unidos e Israel. Lo que dicen en la Casa Blanca sobre un posible acuerdo es que Irán conoce las condiciones impuestas por Estados Unidos, que Trump quiere alcanzar ese pacto, pero que si Irán no quiere... And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue. Los ataques continuarán y serán más intensos todavía. Esto lo ha dicho el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. En paralelo, el cruce de amenazas sigue porque, lo decías, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que a partir de mañana hay 18 empresas norteamericanas en Oriente Próximo que se convertirán en objetivos de guerra. Son Google o Microsoft, pero también otras como HP, Apple, Intel, Tesla o Boeing. La Casa Blanca ha respondido a esto que Estados Unidos está preparado para frenar cualquier ataque iraní. Pues de forma consciente o inconsciente, Trump sigue mareando, sigue siendo imposible saber en qué punto estamos de la guerra a través de sus declaraciones. Por un lado, en su red social ha venido a desentenderse de la reapertura del canal de Hormuz, y eso que lo puso como condición para no destrozar Irán. Por otro, mantiene miles de soldados desplegados y por otro asegura que la guerra está a punto de terminar y que cuando eso pase el canal se va a reabrir de manera natural. Sí, es la confusión diaria a la que Trump tiene sometido al mundo entero. En una entrevista en la NBC acaba de decir hace unos minutos que la guerra en Irán está llegando a su fin porque les va muy bien, dice. Antes, en otra entrevista en el New York Post, ha dicho algo parecido, que no van a estar mucho más tiempo allí y que será entonces cuando se reabra el estrecho de Hormuz de manera automática. Antes de esta ronda mediática en sus redes sociales se desentendía de este estrecho, del estrecho de Hormuz, y pedía a los países que dependen del combustible que pasa por allí que vayan ellos a tomarlo militarmente. Más allá de esto, publica hoy el Wall Street Journal que Trump ha empezado a decirle a su gabinete que está dispuesto a frenar los ataques aunque Hormuz siga cerrado, porque forzar la reapertura alargaría el conflicto más allá del plazo que se ha marcado a la Casa Blanca de entre 4 y 6 semanas. Todo esto mientras la comunidad internacional sigue cargando, de momento solo cargando, contra la reforma legal aprobada por el Parlamento israelí para poder ahorcar a palestinos, solo a palestinos que maten a israelíes. The death penalty bill in Israel is very concerning. La Comisión Europea se ha mostrado muy preocupada, incluso Alemania, siempre muy tibia con Israel, ha condenado esta reforma salvaje, pero es que además ha habido protestas en Jerusalén que han sido disueltas por la policía. Israel, Joan, que está envalentonado y que ha verbalizado abiertamente que quiere arrasar todas las viviendas del sur del Líbano, como hizo con Gaza. Sí, quiere aplicar en el sur del Líbano el modelo Gaza.
Así sin rubor lo ha verbalizado el ministro de Defensa, siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanun, que son dos enclaves de la franja arrasados. Ha dicho el ministro Israel Katz que los 600.000 desplazados del sur del Líbano tendrán absolutamente prohibido volver a sus casas y que el ejército mantendrá el control de la zona desde la frontera hasta Litani, que está a unos 30 kilómetros. Pues todavía sobre este conflicto hoy hemos sabido que Francia e Italia tampoco están permitiendo que aviones que participan en la guerra de Irán sobrevuelen su espacio aéreo como ya hace España. En el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado esta decisión, también la de impedir el uso de las bases de Rota y Morón, con el argumento de que Estados Unidos e Israel no pueden decidir qué reglas rigen en el mundo. Y mientras, Adrián del Pozo, el PP, carga contra Sánchez, pero sigue sin aclarar qué hubieran hecho ellos en caso de estar gobernando. Asegura la titular de Defensa que el gobierno no acepta lecciones de ningún dirigente. No pueden Estados Unidos e Israel ser los que decidan, sin contar con nadie, decir qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo. Sobre las bases de Rota y Morón, no contempla Robles que Estados Unidos saque a sus soldados de allí y asegura que el veto a que sus aviones usen esas bases para la guerra de Irán no rompe las relaciones entre los dos países. Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico. Las bases están ahí y las bases seguirán. Mientras el PP cree que el gobierno está siendo irresponsable por ir contra un aliado, aunque defienda la Italia de Meloni, que tampoco permite usar sus bases a Estados Unidos. Esther Muñoz. Para la defensa de nuestro país, Estados Unidos no necesita que España la defienda, pero España sí necesita la OTAN para ser defendida. Italia hizo lo mismo y no ha generado una crisis diplomática con Estados Unidos, lo cual demuestra que se pueden hacer muchas cosas sin tener que montar el numerito. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Sánchez tiene que montar un numerito? El PP no ha aclarado, eso sí, qué harían ellos en caso de estar en el gobierno. Lo que sí es una certeza es que esta guerra, como ya saben, está sacudiendo la economía tanto en lo macro como en lo micro, es decir, en aquello que todos notamos en los bolsillos. En lo macro, Joan, el IBEX cierra su peor mes en 4 años. En marzo la bolsa española se ha desplomado un 7,5%, una caída que no se veía desde junio de 2022, cuando también cayeron con fuerza como consecuencia de otra guerra, la de Ucrania. También Wall Street firma su peor trimestre en 4 años. El IBEX cae con fuerza mientras el precio del petróleo se dispara. De hecho, registra la mayor subida mensual de su historia, con un incremento de cerca del 60%. El precio del barril supera ya los $119, su nivel más alto en 4 años. Claro, y esto explica en buena medida la subida general de precios en el conjunto de la zona euro. Una subida de 6 décimas que sitúa la inflación en el 2,5%. Hay países donde el incremento ha sido algo mayor, entre ellos el nuestro, España, y otros como Italia o Grecia, donde los precios apenas se han movido. Es verdad que por lo menos en nuestro país la factura de la luz nos da un respiro. Es un 5% más barata que hace un año, gracias. Esto quiere decir que de media nos vamos a ahorrar unos 4 euros al mes. Esto es gracias, como decíamos, a la caída del precio mayorista y a la rebaja fiscal del gobierno. En cambio, el Euribor marca su mayor subida mensual de los últimos 3 años y esto se va a notar en algunas hipotecas. Los propietarios que firmen nuevas hipotecas o quienes las actualicen anualmente pagarán a partir de ahora unos 15 euros más al mes. Si estas renovaciones son semestrales, las cuotas se encarecerán el doble, unos 30 euros mensuales. Pues precisamente lo que sigue disparado, y no es por culpa del Euribor ni de la guerra, es el precio de la vivienda en todas sus modalidades. Fíjense, la de compra ha subido más de un 14% en el primer trimestre del año si lo comparamos con el mismo periodo de 2025, pero es que también el alquiler se ha disparado más de un 7% en España. Ahora bien, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Si ponemos la lupa, si miramos por comunidades, hay un dato que llama muchísimo la atención y que es importante destacar, y es que en Cataluña, que es la comunidad donde se aplica la ley de vivienda con convicción, los precios de estos alquileres no solo se han contenido, sino que han bajado en este primer trimestre cerca de un 4%, Anzola. Sí, Cataluña es la única comunidad autónoma donde han caído los precios y Barcelona la única capital en España donde también han retrocedido. El alquiler ha bajado en torno a un 4% frente a esa subida de doble dígito que registran comunidades como la valenciana o como Madrid, donde se ha encarecido más de un 10%. Ocurre que en Cataluña, lo decías, y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de regiones de España, sí se ha desplegado la ley estatal de vivienda. Hay que recordar que 271 municipios están declarados como zonas tensionadas en Cataluña, lo que en la práctica permite, limitar las actualizaciones del alquiler y también topar precios
precios, estableciendo máximos. Y el caso es que, según cálculos de la Generalitat, los alquileres de esos municipios que sí aplican la ley han visto caer los precios algo más de un 3% en estos 2 primeros años de aplicación. Se suele decir además que las regulaciones sobre vivienda, tumban la oferta y por tanto terminan generando algo así como un efecto rebote en los precios, pero el caso es que eso no ha ocurrido en Cataluña porque la oferta de alquiler sí ha aumentado en esta región en casi 1.600 contratos a lo largo de estos 2 años. Lo que sí se observa, y esto es importante, es un trasvase de anuncios hacia los contratos de temporada. Hay que recordar que esto es una forma, de disfrazar esos alquileres para esquivar la ley, y el caso es que ahora mismo, revisando el escaparate de los principales portales, casi 6 de cada 10 anuncios de alquiler son de este tipo. Estos contratos de temporada siguen disparándose y también es importante matizar que no quedan recogidos en esos datos que aporta la Generalitat y que te estaba comentando, Pablo. Gracias, Anzola. Y esta iniciativa que están contando los compañeros de Ser Catalunya no va a resolver el problema global de acceso a la vivienda, pero sí que está sirviendo para que unas cuantas familias puedan acceder a un techo por un precio asequible y también para demostrar que cuando la gente se organiza puede cambiar cosas, aunque sea a escala local. Concretamente, 60 vecinos de uno de los barrios más pobres del Hospitalet de Llobregat, al ladito de Barcelona, han montado una cooperativa que recupera pisos de los fondos de inversión para después alquilarlos a precios más razonables. Es una información de Ferran Dalmau. Los bloques de la Florida, uno de los barrios más degradados de toda España y el más denso de toda Europa, hace muchos años que son de fondos de inversión que se los quedaron para especular. Me sacaron a mí embarazada, que me faltaba un mes para dar a luz. Es el caso de Maika, a quien desahuciaron con 2 hijos pequeños y embarazada. Esto que yo nunca me negaba a pagar. Con los años esta situación se ha ido repitiendo a todos los pisos de la zona, con hasta 3 desahucios al día. La semana pasada hubo 5. Aquí es cuando los vecinos decidieron que tenían que hacer algo, tenían que pasar a la acción y empezaron a poner cada uno 450 euros al mes para ir recuperando los pisos uno a uno. Mariló es la organizadora de la cooperativa Las Juntas. 10 habitatges y 60 socis. Compran los pisos negociando directamente con los fondos de inversión que se los quieren vender porque tienen un ocupa dentro. La cooperativa los recupera y permite que esas familias que están ocupando el piso puedan seguir viviendo allí pagando una cuota para luego poder comprar otros pisos. Si no, estaríamos un montón de gente debajo del puente. Maika puede decir ahora que ha podido volver al piso de donde la desahuciaron. Y antes de ir con la política, un buen dato macroeconómico que hemos conocido hoy. España cumple con Europa y consigue reducir el déficit público en 2025 hasta situarlo en el 2,2%, que es el menor déficit de los últimos 18 años. Sí, esto se explica principalmente porque el Gobierno ha recaudado un 10% más a través de los impuestos. Si miramos por comunidades, la mitad de ellas han conseguido superávit, es decir, ingresar más de lo que han gastado, y la otra mitad sigue en déficit al revés. 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. En lo estrictamente político, Podemos lanza una consulta a sus bases para que se pronuncien sobre una hipotética lista unitaria con Sumar e Izquierda Unida de cara a las andaluzas. Es un movimiento cuanto menos sorprendente, teniendo en cuenta que en 3 días expira el plazo para registrar coaliciones y que ahora mismo no hay ningún acuerdo encima de la mesa. Es más, por Andalucía, que es la marca de los de Antonio Maillo, ha convocado a Podemos a una reunión. Lo que pasa es que es el jueves, es decir, un día antes de la fecha límite. Andalucía, Jaime Navarro. La cuenta atrás para las elecciones andaluzas vuelve a tensar a la izquierda a solo 3 días del cierre de candidaturas. Podemos ha lanzado una consulta expresa a sus bases para decidir si se integra en una candidatura unitaria en un movimiento que reabre las negociaciones en el último momento y que recuerda al bloqueo vivido hace 4 años. La dirección plantea sumarse a Por Andalucía, la coalición que abandonó hace apenas unos meses y lo hace con el reloj en contra y con la negativa de los últimos resultados autonómicos que les han hecho perder peso territorial. Mientras tanto, el resto de fuerzas acelera. Este jueves Por Andalucía ha convocado a todos sus partidos, incluido Podemos, para cerrar el registro formal de la candidatura apenas 24 horas antes de que expire el plazo legal. El desenlace vuelve a quedar en el aire. La decisión de las bases y la capacidad de acuerdo en las próximas horas marcarán si la izquierda alternativa andaluza llega unida o lo hace con Podemos en solitario. Y novedades de esta tarde sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Resulta que ni Adif ni la compañía que fabricó las vías encuentran los documentos con las características principales de un tramo de
36 metros de vía, que además está muy cerca de la zona donde se produjo el siniestro. La juez Edu Hernández había solicitado esta documentación en el marco de la investigación. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sí, después de que Adif cambiara varios tramos de carril justo después del accidente de Adamuz, en zonas cercanas, hablamos de un tramo de 36 metros que sí que fue notificado a la jueza y otro de 42, que en ese caso no fue notificado. Hemos sabido que esos 36 metros, a más o menos 1 kilómetro del punto del accidente, no tenían los certificados de trazabilidad necesarios. No los tenían porque fuentes de ArcelorMittal, la siderúrgica encargada de la renovación de ese tramo, al menos en la fabricación de los carriles, han confirmado a la SER que recibieron una petición por parte de Adif para ver esos papeles, esos certificados, y le dijeron que no existían, que no tenían constancia de ellos. Así que le instaron a cambiarlos de manera urgente. Recordemos, como decimos, es un tramo de 36 metros, a más o menos 1 kilómetro del accidente y que sí que fue notificado a la jueza de Córdoba. Y Carlos Mazón no se sale con la suya. La jueza de La Dana rechaza que el expresidente pueda personarse en la causa, es decir, que pueda tener acceso a toda la documentación, que pueda presentar recursos, en fin. Argumenta que el Tribunal Superior de Justicia ya ha descartado que tenga responsabilidades penales y que, por tanto, llegados a este punto, solo puede ejercer como testigo. Radio Valencia, José Forés Romero. Dice Carlos Mazón que quería saber si está siendo investigado y la única forma de hacerlo era personándose. Tras la decisión de la jueza, no aclara si la recurrirá. Analizaremos y ya está. Pero van a recurrir esa decisión de la jueza. Ya lo sabéis, muchas gracias. Vamos a analizar y lo haremos en consecuencia. Muchas gracias. La magistrada explica que la solicitud que formula el abogado del ahora diputado se basa en una figura que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Y añade que un testigo solo puede solicitar personarse como parte en 2 situaciones muy concretas: la voluntad de reconocer la participación en la causación de los presuntos homicidios y lesiones imprudentes, o el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal implicaría ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales. Y seguramente se acuerden, ayer les contamos que los vocales del Consejo General del Poder Judicial aprobaron de tapadillo, hace medio año, una subida de sueldo de hasta 800 euros brutos mensuales. Pues bien, hoy les podemos aportar más detalle. Resulta que este dinero salió de una partida que estaba prevista para los sueldos de los funcionarios que trabajan en la institución. Dicen que esto se hace habitualmente, esto de mover dinero entre partidas. Es una información de Pedro Jiménez. El Consejo del Poder Judicial pagó la subida de sueldo de sus altos cargos con la partida prevista para los funcionarios. Según el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces, en 2025 había que provisionar 50.000 euros adicionales para poder pagar este incremento los últimos 4 meses del año a la presidenta y a los vocales. Y en la partida prevista para pagar a los funcionarios no se habían ejecutado 1,6 millones entre retribuciones básicas, complementos y cobertura de vacantes. Fuentes del Poder Judicial señalan que es habitual y legal el reajuste de partidas presupuestarias dentro de un mismo capítulo. Con todo, el órgano de gobierno de los jueces presupuestó en 2025 un gasto de casi 47,9 millones de euros en personal y gastó 750.000 euros menos. Y en Euskadi, asociaciones de víctimas de ETA piden retirar las subvenciones a la Corrica por el euskera, que es una marcha que se celebra cada 2 años, que recorre buena parte del territorio y que busca recaudar fondos para los centros que enseñan en esta lengua. Lo que ha pasado es que en la de este año, que terminó el domingo en Bilbao, se han exhibido 38 imágenes de presos de la banda terrorista. Una de estas imágenes impresa en la camiseta de un niño. Ser Euskadi, Óscar Gómez, también el gobierno autonómico pide explicaciones a la organización. La propia vicelehendakari Bone Bengoechea, que es además la consejera de Política Lingüística, reconocía hoy que la exhibición de imágenes de etarras en la Corrica resulta hiriente y pedirá explicaciones a los organizadores. Para este gobierno, el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco y la Fundación Buesa le han pedido hoy que retire las subvenciones a la Corrica. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, recordaba que las fotos de etarras ya han estado presentes en otras ediciones y los organizadores de AECA se excusaban alegando que no pueden controlarlo todo, pero este año sí que han vetado a comisiones obreras por recurrir OPEs en los ayuntamientos vascos al entender que se exigía un exceso de conocimiento del euskera. AECA ha demostrado que
puede intervenir y fijar límites cuando quiere hacerlo. Lo ha hecho excluyendo a comisiones obreras. La vicelehendakari, que presentaba hoy precisamente un nuevo plan estratégico del euskera, decía también que lo que se necesita es tender puentes y no levantar muros. Esto en Euskadi. En Baleares, la Guardia Civil identifica a media docena de estudiantes de entre 15 y 16 años como presuntos autores del ataque homófobo a un profesor de instituto. Presuntamente estos chavales crearon un perfil falso en una plataforma educativa, que es una especie de red social, y desde allí lo insultaron, publicaron imágenes vejatorias e incluso difundieron su nombre y apellidos completos. El centro, lo contamos ayer mismo, ya se movilizó en apoyo a este profesor y también lo ha hecho hoy el Parlamento Balear con la lectura de un manifiesto. Ser Baleares, Chus Navarro. Los agentes encargados de la investigación han identificado al grupo y han trasladado ya toda la información a la Fiscalía de Menores de Baleares. En paralelo, la Consellería de Educación mantiene abierto un protocolo a raíz de esa denuncia por insultos homófobos formulada por el claustro del Instituto Baltasar Porcel de Andratx. El centro denunciaba que uno de los profesores ha sido víctima de una agresión homófoba por parte de varios alumnos. El pasado domingo este docente fue atacado en una conocida plataforma educativa desde un perfil falso que profería insultos homófobos e imágenes sobre genitales y accesorios sexuales, haciendo público el nombre del profesor. Hoy de nuevo el conseller de Educación, Antoni Vera, ha condenado lo ocurrido. Ha dicho que la Consellería de Educación activó 79 veces el protocolo por agresiones a docentes durante el año pasado y también ha dicho que se va a reforzar la figura del docente tras esta agresión. En fin, año 2026. Y los Mossos han desarticulado una red de estafadores que se hacían pasar por falsos herederos para quedarse con pisos y con cuentas de ancianos que habían muerto sin descendencia. Hay 4 detenidos y fuentes del caso cifran en más de 2 millones de euros, que se dice pronto, 2 millones de euros, la cantidad estafada, Andrea Villoria. Sí, según explican fuentes judiciales a la SER, los 4 detenidos están pendientes de pasar a disposición judicial mañana en los juzgados de Martorell y Sant Feliu de Llobregat, acusados, entre otros, de estafa, falsedad documental o apropiación indebida. Según las mismas fuentes, los acusados localizaban pisos vacíos de personas mayores que hubieran muerto sin descendencia y entonces hacían aparecer a falsos herederos. Se hacían pasar por sobrinos o primos lejanos y aportaban escrituras y documentos notariales perfectamente falsificados a través de notarios de países como Panamá o Paraguay. Así se adjudicaban los pisos aquí en Barcelona, engañando también a los notarios españoles y a la Generalitat, propiedades que luego vendían a sociedades o a terceros. Según fuentes del caso, que está bajo secreto de sumario, la Administración calcula un perjuicio de más de 2 millones de euros. Los Mossos no descartan tampoco que haya más personas implicadas. Y mañana, a esta misma hora, estaremos a poco más de una hora de empezar el viaje de vuelta a la Luna, medio siglo después de la última misión tripulada. 5, 4, 3, we have ignition. La previsión es que 4 astronautas vuelvan a orbitar alrededor de la Luna durante 10 días en una misión que ha levantado muchísima expectación, pero que tiene sus riesgos. Lo más nuevo aquí es que la NASA ha ofrecido una rueda de prensa esta tarde donde ha informado de que todo va según lo previsto y que ahora mismo nada hace pensar que el lanzamiento se pueda retrasar. La meteorología preocupa un poco, pero a priori no tendría que ser problemática. Ha seguido esta comparecencia nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Todo sigue adelante y la cuenta atrás ya marca que solo quedan 25 horas. Aunque en la imagen del streaming oficial de la NASA vemos el gigantesco cohete, mide 98 metros de alto, parado en Cabo Cañaveral, la imagen alrededor es de cargas, de pruebas, mediciones y es frenética. Hoy la NASA ha transmitido mucho optimismo en su contacto con los medios. Jeff Spalding, el director senior de pruebas, ha hablado de sonrisas en la sala de lanzamiento, sonrisas que no suelen ser muy habituales, ha dicho. A su lado estaba Mark Burger, el responsable del Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, y ha dado 3 datos claves. Será un día húmedo, será un día con brisas, pero unas brisas que no llegan a preocuparles. Y también ha dicho que la previsión de nubes o de tormenta solar es menor del 20%, es decir, se mantiene lo que tenían previsto. Todo sigue, por tanto, adelante y dentro de 25 horas el cohete SLS despegará del suelo terrestre con 2,6 millones de kilos, con una fuerza de 39 millones de newtons y con los 4 astronautas Koch, Weissman, Glover y Hansen a bordo de la nave Orion. Mañana obviamente lo vamos a abordar aquí en Hora 25, ya en programa habitual con la mesa de análisis y lo haremos con Javier Ruiz Martínez, claro que sí, pero también con invitados, no se lo pierdan.
Y no nos movemos de Estados Unidos, donde el mundo de la cultura se moviliza contra una de las medidas más controvertidas y salvajes de Donald Trump. Decenas de figuras como Madonna, Bardem, Susan Sarandon o Pedro Pascal firman un manifiesto en el que piden el desmantelamiento del centro de detención de menores migrantes que Trump reabrió al inicio de su mandato. Nos lo cuenta Pepa Blanes. Fue el vídeo de una youtuber infantil en Estados Unidos, Miss Rachel, la que empezó esta carta que ahora firman grandes estrellas de Hollywood y de la música mundial, como Madonna, Javier Bardem o Pedro Pascal. También Susan Sarandon, Mark Ruffalo o Jane Fonda. Una carta para cerrar un centro de detención de menores del ICE en el centro de Dilley, en Texas, y que no se detenga a familias. El lugar de los niños es las escuelas y los patios de recreo, no los centros de detención, explican en esta misiva, donde se especifica que en este lugar no hay apenas asistencia médica ni escuelas para los menores. Se calcula que han pasado por allí 3.500 personas, algunas de ellas estando incluso durante meses. Una carta que se hace pública días después de que muchos de estos firmantes, actores y actrices, participaran en las marchas contra Trump de este fin de semana. Gracias, Pepa. Hay tantos frentes con Trump que efectivamente a veces dejamos de mirar algunos, pero estas salvajadas siguen pasando en Estados Unidos. Esta noticia estaba a caballo entre la política y la cultura, pero si entramos en lo estrictamente cultural... Joan, ¿tú eres de festivales? Sí, ¿Sí? Lo era más cuando tenía más 18 o 20 años. Ahora me cuesta un poco más aguantar el ritmo. Pero eres muy joven todavía. Todavía eso. Me queda un poquito de cuerda, pero sí que es verdad que yo era muy festivalero con 18 o 20 años todavía en la etapa universitaria. Pues fíjate, apúntate esta fecha porque ya conocemos el cartel del Viña Rock. Se va a celebrar entre el 30 de abril, el 2 de mayo en Villarrobledo, en Albacete. Entre los artistas invitados, a ver si te gustan, los Sex Pistols, ¿qué tal? Bien. Bien, vienen con un nuevo cantante, eso sí. Barón Rojo, ya peor. Te queda un poco lejos. Sí. La Cabra Mecánica, ¿qué? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sobre todo esa canción con María Jiménez, que es fantástica, la de La lista de la compra. Un clásico maravilloso. Tienen muchos hits, más que esa, porque a veces dices, no, solo esa canción. No, tiene muchos. Celtas Cortos. Bueno, bien, ¿no? bien. ¿Y estos que escuchamos, Mago de Oz, qué? También. Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Hay que decir, y aquí volvemos a mezclar política con cultura, el festival recupera la normalidad después de que el año pasado varios artistas cancelaran su participación, se acordarán, por los vínculos de la organización con el fondo israelí KKR. Este año ya no existe ese problema, es decir, ha habido un cambio de accionariado. Así que solo queda, pues lo que decíamos, disfrutar de la música del festival. Joan se puede ir comprando ya su pulsera. Acuérdate que el verano pasado el Fondo KKR estuvo en primera plana de las noticias, también con otros festivales como el FIB, donde hasta 8 artistas tuvieron que cancelaron a última hora por esa vinculación con el fondo pro-israelí. Pues sí, este año insistimos, el Viña Rock ya no tiene vínculos con KKR, con lo cual en principio no va a haber estas cancelaciones. Nosotros lo dejamos aquí, pero llegan los compañeros de Carrusel con Yago de Vega al frente y nosotros volvemos el Larguero, los compañeros del Larguero con Yago de Vega, y nosotros volvemos puntuales a las 8, las 7 en Canarias. Que pasen feliz noche. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.